Shalom, amada familia de la fe, bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Israel Yará y el estudio de las porciones de cada semana que nos corresponde para nosotros, el pueblo de Israel, y para todos aquellos que hayan abrazado y que se regocijan en el convenio y en el pacto que el Creador de los cielos y la tierra hizo con su pueblo. Nosotros como naciones nos hemos acercado y nos hemos unido a este gran pacto, a estas promesas y hemos abrazado la fe del pueblo de Israel de acuerdo a como lo está escrito en la Torá y en los profetas. Y hoy nos corresponde estudiar la porción de la escritura que se llama Vayesheil o Vayesheil. Y vamos hoy rapidito a entrar al estudio para que todos podamos pues crecer y aprender juntos y podamos acercarnos al Eterno como a Él le agrada, como Él está esperando de parte de sus hijos, usted y yo. Antes de comenzar quisiera pues invitarle para que primeramente se suscriba a nuestro canal y también para que se saque su tiempito y descargue en sus aparatos móviles, en sus celulares, descargue la aplicación de Casa de Israel Yará. Algunos de ustedes ya nos están viendo a través de la aplicación y algunos de ustedes nos están viendo en YouTube, así como está saliendo este estudio, o a través de teshuva.tv. Y nosotros pues queremos invitarle para que usted descargue la aplicación. Lo puede hacer a través de Apple, iPhone, las aplicaciones de iPhone, o puede ser también Android, de la tableta, en cualquiera de las tabletas, en cualquiera de las plataformas usted puede bajar la aplicación de Casa de Israel Yará. Para bajarla simplemente vaya a la tienda de su plataforma y pone CIY, o puede también buscarnos a través de Israel Yará y entonces descargue la plataforma y ahí entonces usted va a encontrar estudios y con comunicación con nosotros. Tenemos una sección que se llama Mikradosh, que es donde nos juntamos para estudiar y compartir. Hace poco que comenzamos la aplicación, pero ya vamos poco a poco a seguir añadiendo más estudios. Tenemos un blog que cada semana vamos a estar publicando estudios y publicando comentarios del pastor y de la pastora. Así que vaya y descargue la aplicación de Casa de Israel Yará, manténgase en contacto con nosotros y manténgase siendo edificado semana tras semana con los estudios que ofrecemos en Casa de Israel Yará. También están los jóvenes, no se me puede olvidar mencionar Yasav, el grupo de jóvenes de la congregación, pues también tenemos ahí su sección para que usted le diga a sus hijos que vayan, y si usted le tiene un aparato móvil a sus hijos, pues descárguele la aplicación y que ellos pues se puedan conectar con los jóvenes de Casa de Israel Yará. Ok, así que gracias anticipada por considerarnos como uno de sus recursos para los estudios. Bueno, la porción se llama Vayesheil y vamos a entrar rápidamente al estudio de la porción. Ya les voy a poner la Biblia. Se encuentra, perdón, la porción se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 35, desde el verso 1 hasta Éxodo capítulo 38. El verso 20. Y es importante que entendamos que a veces algunas porciones de la escritura se ponen un poquito tediosas, como muchas personas les parece. Por ejemplo, cuando estudian y empiezan las generaciones y empiezan a mencionar nombres y empiezan a mencionar detalles que son bien tediosos. Por ejemplo, esta porción repite nuevamente todas las cosas que hay que hacer para el templo o para el tabernáculo, el Mishkan en el desierto, pero nosotros debemos considerar todas estas cosas como palabra del Eterno, y aunque sea repetitivo, aunque Él repita todas las cosas, es importante que vayamos a través de ella, porque hay unas cositas, unos pequeños detalles que comenzamos a ver, en los cuales empezamos a reconocer lo que Adonai estableció para que nosotros, su pueblo, podamos ser guiados a través de su Torah divina, a través de su palabra. Y uno de los detalles más importantes que creo que debemos considerar es que a través de toda la porción, mientras Moisés está dictando todas las cosas que el Eterno le había dado, quiero que se fijen en unos pequeños detalles que aparecen varias veces. Primero, el detalle de que el Padre escogió personas con sabiduría, personas que tienen sabiduría para hacer el trabajo.
personas que están capacitadas, hábiles de hacer el trabajo. Pero eso no fue suficiente, sino que además de que la persona tenía la habilidad, eran artesanos, eran personas que sabían trabajar con tela, sabían coser, etcétera, etcétera. Además de eso, el Padre los llenó con el Espíritu Santo. Mire, voy a llevarlo a la escritura para que usted tenga una idea de qué es lo que yo le estoy mencionando. Aquí comenzamos en el capítulo 38. Perdón, me fui muy rápido. El capítulo 34 es que donde tenemos que ir. Cuando vamos acá al capítulo 34, aquí en el capítulo 34, mire lo que dice aquí, donde termina la porción anterior. Dice aquí, verso 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Mire bien lo que dice, se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Esa expresión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que mandó al pueblo? Moisés. Oh, pero ¿por qué Moisés? No fue Jehová. Sí, Jehová, Adonai, le dio a Moisés toda la instrucción. Mire el verso anterior. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó. ¿Quién mandó? Moisés. ¿Qué mandó? Todo lo que Jehová, lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. ¿Ok? So, esto es lo que es necesario que consideremos, comenzando primeramente con que Moisés fue confirmado y reconfirmado como el caudillo, el enviado, la persona que Adonai escogió y que sabe por experiencia y sabe por mandato todo lo que Jehová quiere. Por experiencia, ¿por qué? Porque Moisés subió. Moisés subió al monte y vio todas las cosas que Jehová le habían encomendado. Y Jehová le dijo, Adonai le dijo todas las cosas que tiene que decirle al pueblo. Eso es una de las partes importantes. Primeramente, que la persona o la instrucción que usted esté atendiendo, esté recibiendo, y la atención que usted esté adoptando como parte de su vida, tiene que ver por una fuente que haya sido confirmada por Adonai. Que Adonai, el Rey eterno, el Creador eterno, Rey de los cielos, le haya hablado y haya confirmado a esa persona, y entonces esa persona haya tenido esas experiencias con el Eterno, esa intimidad con el Eterno, de tal manera que pueda ver la intención y el deseo y toda la instrucción que Adonai tiene. Y entonces esa persona viene y no puede hablar de su propio corazón. La persona tiene que ir y decir lo que dice la escritura. Y en este caso estamos viendo que Adonai escogió a Moisés. Antes, en la porción anterior, el pueblo se había desbandado porque ellos sabían que era Moisés y habían visto cómo Moisés entraba en la montaña y entraba por la columna de fuego y se metía y salía y hablaba en nombre de Moisés. Hablaba en nombre de Adonai, del Creador. También Adonai en el capítulo 13 le confirmó y le dijo a Moisés, ven ahora, llama al pueblo y ellos ahora van a saber que yo te envié. Ahora, una vez Moisés tiene todas estas experiencias en la parashá anterior, Kititzá, Moisés se fue a la montaña a recibir un tiempo de instrucciones. Y cuando se fue a la montaña para esas instrucciones, el pueblo se desespera y empezó a buscar a alguien más que hablara a nombre de Adonai. Y por eso edificaron o construyeron un becerro de oro, ¿verdad? Con la ayuda de Aarón. Ellos se equivocaron porque Adonai ya había confirmado a Moisés, pero el hombre quiso hacer otro intercesor. Los hombres quisieron poner otro intercesor en medio. Y al poner este otro intercesor, lo que le causó fue muerte, destrucción, porque los hombres y las entidades
Todas tienen una agenda y todas quieren hacer las cosas como a ellos les dé la gana porque es así, porque así me dijo Adonai, pero no tienen forma de verificar o de confirmar que Adonai fue el que les envió o Adonai fue el que les dio esa autoridad para hablar de estas cosas. Eso es importante que lo veamos. ¿Y cómo yo puedo determinar que una persona está siendo encomendada de parte de Adonai? ¿Cómo yo puedo decir a esta persona, yo puedo seguir este líder porque lo que él enseña o lo que él está presentando, todo alinea con la escritura, con lo que Adonai dijo? ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, cuando el pacto se renueva con un pueblo que rechazó la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos a ver las bases, el fundamento de cómo Adonai confirma a sus enviados, cómo Adonai hizo las cosas que iba a hacer. Y ya lo estamos viendo aquí cuando Moisés vino. Y mira lo que sigue diciendo la escritura. Sigue diciendo así. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Esto es importante. Mira lo que sigue diciendo. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Adonai. Mire qué importante es esto. Que Moisés fue confirmado una y otra vez. Y luego cuando el pueblo trató de poner un intercesor entre medio de Adonai y ellos, a través del becerro de oro, entonces Adonai dijo, no, esta gente los voy a eliminar. Y cuando no los eliminó, puso a Moisés, pero esta vez Moisés viene con una evidencia aún más clara. Los rayos, yo lo expliqué la semana pasada en la porción de Kititzá del Shabbat pasado. Puede buscar el estudio en nuestro canal de YouTube, Israel Yará. Puede buscar el estudio hoy o a través de su aplicación. Usted va a ver los estudios más reciente, el estudio de la semana pasada, se va a dar cuenta que hablamos de el liderazgo de Moisés y los rayos que salían de la cara de Moisés y el bastón, lo que él cargaba en la mano, ¿verdad? El bastón que él cargaba en la mano, el cayado, la vara que él cargaba, representaban liderazgo. Por eso es que usted ve con los reyes de España, por ejemplo, los reyes de Inglaterra, todos tienen una corona y tienen un cayado en la mano, una vara, o tiene un cetro que se llama. Ahora, eso representaba que él era el líder, él era básicamente como el rey, entre comillas, de Israel. ¿Qué dijo Yeshua acerca de esto? ¿Le gustaría saber qué dijo Yeshua acerca de esto? Yo espero que sí. Mire, vamos a ir al libro de Mateo. Vaya conmigo, le voy a poner la Biblia acá. Vaya conmigo al libro de Mateo. Y aquí vamos a ver a Yeshua hablando. Mateo capítulo 23, si es tan amable. Capítulo 23. ¿Lo tiene allí? Pero que sí, búscalo también en su Biblia, que lo va a encontrar. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, conforme a sus obras, porque dicen mucho, pero no hacen. Pues ellos hablan mucho de lo que dice la cátedra de Moisés, pero después que se bajan de la cátedra de Moisés no hacen nada. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, diga conmigo, sus obras, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. La filacteria es ese cuerito negro que se pone en el brazo. Se ponen un cuero negro y le dan vueltas y tiene un significado. Esas son las filacterias. La filacteria
se pone en la frente, es un cubito que se ponen en la frente y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos son los tzitzis, los hacen más largos y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora bien, este verso merece que le dediquemos un poquito de tiempo, porque en este verso Yeshua está reafirmando y confirmándole al pueblo que debemos hacer todo lo que Moisés dice, que Yeshua mismo hizo todo lo que Moisés dijo y que Yeshua se sujetó a lo que Moisés decía. ¿Por qué? Porque al él sujetarse a lo que Moisés decía, venía a confirmar lo que Adonai había dicho y que por los labios de Moisés el pueblo de Israel recibió para todo el mundo. Lo recibió Israel, pero es para todo el mundo. No se deje engañar por doctrinas falsas que dicen que nosotros los que no somos judíos tenemos que seguir 7 leyes noaicas, que somos los noajidas. Eso es una falsa doctrina que lo único que pretende es apartar al hombre de Adonai. Lo aparta de Adonai, porque Adonai estableció el Shabbat. El Shabbat está establecido mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes de Noé. Y el Shabbat es un día establecido para toda la creación. Yeshua mismo lo dijo. No se hizo el hombre por causa del Shabbat, se hizo el Shabbat por causa del hombre. Cuando dice hombre, no está diciendo el judío, ni el hebreo, ni el israelita. Está diciendo la creación del hombre. No se deje engañar por ese tipo de doctrinas que no son adecuadas, porque se aparta el hombre de Adonai. Y Isaías capítulo 58 lo dice bien claramente. El extranjero no diga, oh, Adonai me separará de su pueblo. No diga eso. No diga eso, sino que el extranjero que abraza los pactos y que se deleita en el Shabbat, y el hijo del extranjero, yo le daré un lugar en mi monte santo. No piense que esa doctrina falsa de los noahitas es algo que es verídico y que está en la Biblia, porque no lo va a encontrar en las palabras de Moisés. Eso no existe. Ahora, mire lo que dice aquí. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos, los escribas y los fariseos, son los maestros. Los escribas se dedicaban a escribir la Torá, a copiar la Torá, y la entendían de rabo a cabo, del derecho y del revés. En ese tiempo, acuérdense que no existían los versos y los capítulos. Ellos sabían en qué rollo, en qué página tú podías darle vuelta a la Torá hasta llegar a donde necesitabas llegar, lo que querías estudiar. Los fariseos eran aquellos que eran maestros que se dedicaban a enseñar y a estudiar y enseñar la ley. Yeshua era considerado uno de los fariseos. ¿De cuál de las 7 ramas de fariseos? Nadie sabe. Pero era una persona que también era un maestro de la Torá. Entonces, estas personas, los escribas y los fariseos, mire, le voy a poner la Biblia para que lo vea. Se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir que se sientan en la cátedra de Moisés? Eso quiere decir que en las sinagogas y en todo lugar donde se estudiaba la escritura, había una silla especial que era la designada para leer la Torá. Entonces esa persona se le entregaba el rollo de la Torá y se sentaba a leer el rollo. Abría el rollo y leía lo que le correspondía leer. No estaba interpretando, no estaba ni diciendo esto es así, esto es asado. Aquí lo que quiere decir es esto. Simplemente leía lo que decía Moisés. Y cuando ellos leían lo que decía Moisés. Y Moisés recibió instrucciones específicas. Y este es el punto que tenemos que tomar en consideración, hermano. No es que Moisés sea mayor que Yeshua. Y eso tiene un tema completo. Deberíamos dedicarle 1 hora completa solamente para hacer la comparación entre Moisés y Yeshua. No era que Moisés era mayor que Yeshua, era que Moisés fue el caudillo escogido para guiar al pueblo y recibir las palabras de Adonai, recibir la Torá. Y entonces ese vehículo merecía una honra especial y un lugar especial. Y de hecho, cuando leemos en Deuteronomio, dice que el profeta que venía a hablar después de él tenía que ser como Moisés. ¿Y cuál era la característica especial de Moisés? Era que hablaba las palabras de Adonai y nada más. No tenía interpretación, y cuando se le presentaba un caso difícil, sí, mira que vino este hombre en Shabbat, se puso a recoger leña.
¿Qué hacemos con él? Moisés dijo, rayo, yo no sé qué hacer. Yo no voy a decidir por mí mismo. Yo voy a ir a hablar con Adonai, y Adonai decidía. Y Adonai le daba las instrucciones de qué tenía que hacer. Las hijas del Zelofejat fueron donde él y dijeron, nosotros no tenemos padre, no tenemos hermano y no tenemos esposo, porque a nosotros no nos va a corresponder ninguna tierra. Entonces Moisés se quedó, es verdad, son las hijas del Zelofejat, ¿qué hacemos con ella? Déjame ir a hablar, a consultar con el Eterno. Y Moisés se consultaba con el Eterno. Y al consultar con el Eterno siempre le dio las instrucciones correctas. Esa es la importancia de Moisés. Que Adonai hablaba con él y él hablaba con nosotros. O hablaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? Conmigo habla hoy a través de la Torá. Y obviamente cuando Moisés me habla, me enseña a Yeshua. Ahí es donde con Moisés es que yo aprendo que Yeshua es Adón y es Mashiach. Yo sé que Yeshua es Mashiach por lo que enseñó Moisés y no por lo que enseñó ningún otro hombre. Tenemos que tener en claro eso. Los mandamientos que están en la Torá le fueron dados a Moisés para dárselos al pueblo de Israel. La importancia de Moisés es extrema. En la cátedra de Moisés solamente se sientan los escribas, los fariseos, los maestros para decir lo que dijo Moisés. Pero ellos podían leer, y este es el problema con Yeshua. Yeshua decía, esa gente lee, pero después que hablan y dicen muchas cosas de lo que está escrito con Moisés, ellos no hacen. Sino que al contrario de hacer, le ponen cargas pesadas y difíciles de llevar a la gente. ¿Qué son esas cargas pesadas y difíciles de llevar? Los mismos apóstoles hablaron de estas cargas difíciles en el capítulo 15 del libro de Hechos. Vaya conmigo rapidito, búsquelo. Capítulo 15 del libro de Hechos. Pedro se expresó de esta manera en el verso, en el verso 13 y adelante, 12 en adelante, ¿verdad? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Adonai por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim lo visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras del profeta. Ok, vamos a brincar. Dice aquí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. Se me fue la Biblia aquí. Aquí está. Entonces, mire lo que dice acá arriba. Quería leerle lo que dijo Pedro. Pedro dijo en el verso 6, verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, conociendo los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Adonai poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar el yugo. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Lo que Pedro está enseñando es que nosotros le pusimos cargas pesadas a la gente que ni siquiera podíamos llevar para tratar de alcanzar la justificación, de manera que pudiéramos mantenernos en el pueblo y justificados, pues siendo del pueblo ahora podemos ser salvos. Pero Pedro específicamente dijo, no son las cargas pesadas que los hombres quieren ponerte. No son las interpretaciones humanas. No son fulano dijo tal cosa, pero eso no es esto. Y fulano dijo tal cosa, pero eso no es esto otro. Mire, volvamos a Moisés. Ahí Jacobo, ¿verdad?
dijo claramente, Moisés es enseñado cada Shabbat en la sinagoga. Vamos a hacer que los gentiles comiencen por abandonar sus prácticas paganas, sus adulterios y fornicaciones, y que cambien su forma de comer y que luego ven, entonces, no que luego, porque eso es lo primero que van a empezar a hacer, y entonces que vengan el Shabbat para aprender Moisés, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Yo espero que sí. Si tiene alguna pregunta, déjeme saber. Ahora vamos otra vez a Éxodo para que veamos algo sumamente interesante. Y con esto ya casi que se me acaba el tiempo. Mire lo que dice y lo dice varias veces. Dice aquí varias veces. Capítulo 34, ¿verdad? Ya pasamos, ya dejamos el capítulo 34, pero vamos para el 35. Capítulo 35, perdóneme que estoy emocionado. Dice aquí, Moisés convocó toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Y habla acerca del Shabbat. Luego dice, toma una ofrenda. Todo el mundo empezó a tomar ofrendas voluntarias para hacer todas las cosas del tabernáculo. Luego dice aquí, miren lo que dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará las cosas que Jehová haya mandado. Y de aquí en adelante, en 11 en adelante, comienza a describir todas las cosas que ellos iban a hacer. Y mire, salió la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vinieron y trajeron, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien el Espíritu le dio voluntad, corazón, espíritu, le dio voluntad como ofrenda para obra del tabernáculo de reunión y lo hicieron, recogieron todo, vinieron hombres, mujeres, todos los voluntarios y trajeron todo, ¿verdad? Comenzaron a hacer entonces las cosas. Mire lo que dice aquí en el capítulo 35, verso 30. Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Elohim en sabiduría, inteligencia y en ciencia y todo arte, ¿verdad? Muy bien, fueron llenos del Espíritu Santo con toda sabiduría e inteligencia, ¿ok? Esa persona sabía cómo hacer las cosas y el Espíritu Santo vino sobre él para no solamente que él tuviera talento, sino que lo hiciera conforme a Adonai. Ahora, mire lo que dice aquí. Verso 30, capítulo 36, Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que Jehová haya mandado. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Estamos viendo que es Adonai el que está llenando del espíritu a los hombres sabios. Entonces comenzaron a trabajar, ¿verdad? Recogieron todas las materiales. Y mire lo que empieza a decir aquí en el capítulo... ya casi terminando, en el capítulo 37, ¿verdad? Vamos rapidito porque tengo que brincar. Rápido porque es mucho. Mañana vamos a seguir estudiando esto y a los caballeros les invito para que mañana se junten con nosotros y comencemos a estudiar esto más a profundidad para que podamos ver otras cosas más. Y mire lo que dice, ahora sí vamos a llegar, ok. Sus columnas eran de 4 basas. Ok, déjame ver. Aquí. Déjame ver aquí. En el capítulo 39. Aquí. Mire lo que. Voy a brincar a la próxima porción porque es importante que veamos esto. Mire, capítulo 39. Aquí. En lo último de esta porción. Esto es lo que usted va a encontrar que lo repite muchas veces. Aquí en la última parte del 39-32. Verso, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón y las vestiduras de los hijos para ministrar. Verso 42, lo tengo aquí, mire. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que habían hecho como
Jehová había mandado y los bendijo. Esta expresión que dice aquí, en conformidad con todas las cosas que había mandado, así hicieron los hijos de Israel, usted lo va a encontrar varias veces. Así fue acabada la obra de todo el tabernáculo e hicieron los hijos de Israel, mire, como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. Si usted sigue leyendo más arriba, lo va a encontrar cada rato. Igualmente hicieron túnicas para Aarón y para sus hijos. Lo hicieron, dice aquí, de obra de recamador, como Jehová mandó a Moisés. Ven todas esas veces, como Jehová mandó a Moisés aquí. También lo dice, todo lo que hicieron fue como Jehová mandó a Moisés. Mire en el verso, aquí también, el verso 7, como Jehová mandó a Moisés. Está todo allí. En el verso 5, como Jehová mandó a Moisés. Mire, aquí en el verso 1 del capítulo 39, como Jehová mandó a Moisés. Eso es lo que es importante aquí. Todo esto, aleluya. Ay, Padre, me pasé de tiempo. Perdóneme, hermano. Todo debemos pensar y hacer como Adonai le mandó a Moisés. Esa es la idea. Por eso es que estos pequeños detalles que parece que son un poco aburridos, debemos pensarlo bien y debemos considerarlo ¿para qué? Para hacer todas las cosas como Adonai le mandó a Moisés. Yeshua hizo todas las cosas como Jehová mandó a Moisés. ¿Será Moisés importante?